Hola a todos, hoy hablaremos de la belleza. Hablaremos del valor que tiene una nueva oportunidad de vivir, de nuestra capacidad de encontrar lo bueno en tiempos difíciles y cómo esto nos salva del terror. Compas Guiándote por la Historia es una revista digital que busca compartir contigo artículos históricos de 1 minuto de lectura que te inviten a disfrutar de las épocas pasadas, siendo este podcast un espacio para que profundicemos sobre ellos, reflexionemos la historia y la vivamos juntos. Comencemos. Guilén, Esteban, muchas gracias por estar aquí otra vez. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Todo bien, muchísimas gracias, qué bueno. Pues hoy es un tema de reflexión. Es un tema que nos invita a reflexionar y creo que pues justamente, ¿no? Encontrar la belleza en cualquier momento difícil. No sé, Esteban, ¿te gustaría empezar? Sí, me gustaría justamente contarles una historia. Justamente tiene que ver con el volver a empezar, sí, y un poco con la parte artística, porque les voy a hablar de alguien que influyó mucho en la literatura, de Dostoyevsky. La literatura rusa fue muy importante. Okay. A sus 24 años, o sea, jovencito, escribió su primera novela y fue muy famoso. No es su novela más famosa, pero en ese momento fue el hit. Uh-huh. Y entonces, pues se escribió nada más 3 novelas después, pero ya tenía cierta fama y pues ya estaba acomodado, ¿no? Sí. Pues se empezó a acomodar y eso lo llevó a juntarse con ciertos políticos de izquierda de la época, ¿no? Y pues él estaba muy cómodo como para seguir escribiendo, pues ya vivía bien para ser un escritor, entonces está acomodado, ¿no? Y bueno, resultó que en 1848, más o menos, uh-huh, empezaron a darse las revoluciones en Europa, ¿no? Sí. Y los rusos dijeron, pues nosotros aquí también, o sea, estamos bajo el dominio del zar, podemos hacer lo mismo. Y el grupo al que pertenecía Dostoyevsky dijeron, venga, nosotros también podemos hacer lo nuestro. Uh-huh. El problema es que Nicolás II, el zar del momento, tenía un infiltrado en ese grupo. Entonces, pues Nicolás estaba informado que iba a haber una rebelión, iban a mover a los grupos campesinos para que se levantaran, y Nicolás no lo permitió. Así que antes de que sucediera algo, llegó y los arrestó a todos, a los 24, incluyendo a Dostoyevsky. Todos fueron a parar a la cárcel. Ya, ¿no? Se acabó. Pues bueno, ellos estaban un poco tranquilos porque normalmente el castigo era unos meses en exilio, ¿no? Así como, vete y no regresas hasta el próximo año, ¿no? Y ya así, bueno. Tu pausa de revoltoso. Sí, rompe las redes de revolución y regresa ya después luego. Pues estaban un poco tranquilos al respecto, es como, venga, ¿no? Ya que. Pero no les dijeron nada, o sea, estuvieron 8 meses en prisión, sin saber nada. Sí. Pero terminaron los 8 meses, en una madrugada los despertaron a todos y les dijeron, hoy saben su condena. Los metieron en una carroza, se fueron por las calles de San Petersburgo hasta que llegaron a una plaza que se llama Seminovik. Sí, Seminovik. Sí. Seminovik. Ruso. Y llegaron y lo que vieron fue un cura, mucha gente, y en medio de la plaza 3 postes. Y junto a los postes, bueno, cerca de ellos, uh-huh, carrozas y ataúdes. En ese momento, pues, se quedaron así como... Esto ya se acabó. Esto no era lo que pensaba, no firmé por esto. Esto no es el destierro que esperaba. No, este no es el destierro. Esperaba pasar frío, a Siberia, con osos. Ajá. No pensaba ir a ese lugar en específico, ¿no? Así como, no pensaba desterrarme a esos lugares. Y pues bueno, los bajaron a todos y les leyeron su sentencia, que era ser fusilados por el pelotón. Uf. Y pues bueno, todos se quedaron así como sorprendidos y nada más les repartieron a cada uno camisas con capuchas. Y póntela, ¿no? Cada uno, capuchas negras. Como, esto acabó ya. Esto acabó. Los dividieron en grupos de 3, así como cada uno por un poste. Dostoyevsky era el cuarto. Entonces, el cuarto grupo. No, era el cuarto, la cuarta persona. Ah, ok. Entonces, pues bueno, pasaron los 3 primeros, lo que quería decir Dostoyevsky era el siguiente. Primero del siguiente grupo. Entonces, sí, una vez que ellos 3 murieran, iba a pasar él, ¿no? Entonces, los formaron, entonces ya estaban alineados, ya estaban los 3 primeros en los postes. Pues ya él
comandante en puesto, está dando las órdenes, el pelotón estaba apuntando, ya estaban todos preparados para el disparo, y en eso llega una carroza, corriendo así lo más rápido que puede, se baja un mensajero del zar y le da al dirigente la nueva carta, con una nueva sentencia. Le dice, se les ha cambiado la sentencia por unos años de servicio de trabajos forzados en Siberia y servicio forzado en el ejército. Por supuesto. Respiras, ¿no? Claro que sí. Pues bueno, todos se relajaron, ¿no? O sea, de hecho, Dostoyevsky, en ese día, hay una carta que le escribe ese mismo día a su hermano diciendo así como que sintió que había muerto, pero que acaba de renacer. Le contó de, bueno, la experiencia que tuvo cercana a la muerte y cómo pues estaba más tranquilo y que se iba a ir a Siberia a trabajar, que eran 4 años. Es que te cambia la vida eso. Sí, es como... Estabas a punto de morir y te la cambiaron por destierro en Siberia. Un milagro. Que no como... está nada fácil, pero de ahí a morir. Sí, o sea, como... Sí, y de último momento, o sea, como él además ya lo veía. Quizá no era el primero en morir, pero sabía que o sea, estaba en 2 minutos máximo, sí, él iban a disparar. Así como respiró, un respiro más, ¿no? Fue algo que lo dejó pues muy marcado, ¿no? Porque de hecho en esos 4 años que estuve en Siberia él no pudo escribir nada. Todos los trabajos, vivía de una manera muy mala, muy desgraciada. Y entonces lo único que pudo hacer fue pensar en todo lo que había desperdiciado el tiempo antes y todo lo que quería hacer una vez que saliera, porque acaba de conseguir una nueva vida. Entonces pues empezó a pensar sus cuentos, sus novelas, todo lo que quería hacer, pero no podía hacer nada. Y una vez que estuvo en el ejército, en el servicio obligatorio, le permitieron empezar a publicar. Y fue extraordinario porque de ese momento en adelante, hasta su muerte en 1881, él no dejó de escribir. Escribía, publicaba novelas como si no tuviera otra cosa que hacer, como si no hubiera otra función en su vida. O sea, publicaba 2, 3 novelas al año. Y no novelas cortas, no cuentitos. No, tamaño. Sus novelas, o sea, sí, ¿no? Crimen y Castigo le escribió, y en ese año escribió 1 o 2 más, no recuerdo, Los Hermanos Karamazov también, o sea, escribió frenéticamente porque, pues bueno, había visto que su vida la había desperdiciado, o sea, no veía otra oportunidad que seguir haciendo eso que en verdad deseaba, ¿no? Y de hecho, sus mejores novelas fueron estas que escribió en periodos muy cortos, pero fueron grandes novelas a comparación de las 4 primeras que escribió, que la llevaron a su primera fama, ¿no? Sí, ya muy corta. Y era muy joven. Y bueno, algo interesante es que se dice que el zar, desde los primeros días después de la aprehensión de estos 24 hombres, es que él pensó que su castigo iba a ser trabajos forzados en Siberia. Desde el inicio lo sabía, pero quería en verdad darles una lección. Por andar de revoltosos, no era simplemente un exilio que llegaran tranquilos. Entonces se dice que el zar planeó los meses de encierro para que ellos generaran cierta tensión. Y la atención final de un cura que les diera la absolución final, un pelotón, gente que los viera en una plaza pública y una carreta que milagrosamente llegara al último momento para librarlos. Es que tenía que ser el último momento. Antes quizá no habría tenido el mismo efecto. Claro. Sí, ¿no? Tenía pero que ir apuntándole. Sí, ahí para... apunta que se escuche el fuego. ¡Esperen! Que sabes, es como... Palomas ahí. Que la providencia te libró, ¿no? O sea, se dice que el zar tenía todo eso planeado para, en verdad, darles una lección, para que cambiaran, reflexionaran completamente lo que habían hecho que los llevó a ese lugar. Que por lo menos, no sé si con los otros, pero por lo menos con Dostoyevsky, se ve que funcionó. Porque, bueno, justamente dejó de estar de revoltoso y se dedicó a escribir. Se dio cuenta, así como se preguntó, ¿qué es lo que harías si la muerte te dio otra oportunidad? Si hoy no mueres y en verdad tienes unos días más de vida, ¿no? Como... Yo creo que eso lo hizo reflexionar todo, o sea, toda su vida, o sea, y hasta ese hecho yo creo que se vio plasmado en sus novelas. De hecho, ahorita que lo mencionabas, el hecho de que lo mandaran a Siberia a trabajos forzados y después pudiera regresar a través de, obviamente, un servicio militar y ya luego a su vida, entre comillas, normal. Cuando tú lees Crimen y Castigo, no se los quiero arruinar porque es un libro espectacular que lo tienen que leer. Pero el personaje principal, Raskolnikov, hace un crimen, que no es spoiler porque pasa en los primeros capítulos. ¿El título? Por lo cual sí, de hecho, hay se caen a toda hay la determinado castigo, como dice el título. Pero
Eventualmente hay un momento, ya al final de la novela, en la que está en Siberia. Y toda esta novela enorme que, como bien sabes, Dostoyevski se dedicó a escribir novelas bastante largas. Bueno, en esta gran novela, desde que empieza, te retrata la miseria, el horror de la gente que vivía en la pobreza, en las diferencias sociales. Las diferencias sociales, el tipo de... Esa batalla por la sobrevivencia que saca lo peor a veces del ser humano. Uh-huh. Y te retrata a diferentes personajes que encarnan todas estas cosas espantosas. Y por lo cual sientes que, pues, es que está horrible. O sea, de verdad la vida está horrible. Uh-huh. Y al final, en menos de un párrafo, estando en Siberia, termina con esperanza. Y eso hace que todo el libro se ilumine bajo otra luz y tenga un significado totalmente distinto al que estabas experimentando. Es uno de los grandes. Es una locura ese libro. Y refleja me imagino que fue eso lo que él sintió. Sí. Ya estoy a punto de morir y esto está horrible y Hay me esperanza. llega la salvación. Sí. Y la idea de que me mandaron a Siberia y luego tengo un servicio militar, pero eso es la esperanza de seguir viviendo, sí, el trabajo de seguir forzado, haciendo algo. Sí. El trabajo forzado aún esto es mejor que la otra opción que tenía, ¿no? Y ¿sabes qué pasa muchas veces? O sea, yo creo que en la historia, como que hay veces que la vemos a niveles muy macro, ¿no? Uh-huh. Pero ese fue, o sea, un hecho puntual que cambió el corazón de un hombre, o sea, cambió su percepción de la vida, cambió su forma de interactuar con los demás, ¿no? Y consigo mismo, y con su carrera, o sea, de escritor. Entonces, yo creo que hay veces que en la historia no podemos olvidar que hay veces que lo estudiamos muy macro, ¿no? Como España llega a México y la conquista, o sea, como que lo vemos muy macro, pero no llegamos a las profundidades. Hay veces que no nos detenemos, ¿no? En qué sintió, qué pensó la persona. En los casos particulares. En los casos particulares, precisamente. Y no sé, a mí me gustaría compartirles este artículo que traigo con ustedes como desde esa óptica, o sea, como desde ver la historia más cercana e identificada con uno, ¿no? O sea, hay veces que aquí yo inicié este artículo diciendo que muchas veces como el águila que sobrevuela el bosque y vigila desde lo alto, es muchas veces así que vemos la historia. Pero es desde esas alturas que podemos llegar justamente a perder la manera en que son moldeados, cómo los hechos moldean a los hombres, ¿no? Durante la Primera Guerra Mundial, la industria armamentística pues innovó a sobremanera, o sea, innovó muchísimo. En esta Primera Guerra Mundial tenemos a los aliados, ¿no? En contra de las potencias centrales. Los aliados justamente se originaron de una alianza previa, ¿no? Que se llamaba la Triple Entente. Integrada por Francia, Reino Unido y Rusia. En contra de lo que se llamaban las potencias centrales, ¿no? Formada por una coalición de imperio austrohúngaro con el imperio alemán. Y después se le sumaron el imperio otomano y el reino de Bulgaria, que es a mi sorprender, wow, o sea, como... se metió todo mundo en esa guerra. Excepto Suiza. Entonces... Como siempre. Excepto Suiza, sí. Y, digamos, aquí hubo una gran innovación armamentística, o sea, se fueron creando tanques, gases tóxicos, dirigibles o Zeppelins, no Zeppelin la banda, pero no Led Zeppelin, submarinos, ametralladoras. Eso cambió por completo la lógica de la guerra. Pues fue lo que de pronto dijeron, ya no podemos hacer esta típica batalla de nos ponemos en filas y nos disparamos. Y chocamos, sí. Tipo guerra napoleónica. Claro. Sino ahora se pone uno y mata a todo el regimiento. Exactamente. Entonces tuvieron que empezar a acabar y lo próximo que sabes es que estás en una guerra de trincheras. Ajá. Para que no seas baleado, ¿no? Donde de pronto como están metidas en trincheras, inventaron ahora el gas mostaza. O sea, sí. O sea, fue una dinámica de matanza continua. Tecnológica y pues sí, la tecnología cambió completamente el quehacer de la guerra, ¿no?
Y te digo, esta evolución armamentística y su aplicación en el campo de batalla cobró la vida de cerca de 8.5 millones de soldados. Wow. Entre 1914 y 1918. Ahora, pero no nos quedemos ahí. Vayamos a un nivel medio, ¿va? O sea, sobrevolando la guerra ahora en un nivel intermedio, resalta la segunda batalla de Ypres en Bélgica. El 22 de abril de 1915, los alemanes lanzaron su primera ofensiva sobre los campos de una región flamenca de Bélgica. Bélgica, pues está, así se le llama, está también conformado, se habla del flamenco, ¿no? O sea, la lengua flamenca es una región de por sí. La lengua flamenca se habla en una región precisa de Bélgica. Y aquí los alemanes lanzaron su primera ofensiva en contra de dos divisiones, franceses y argelinas. Recordemos que en la Primera Guerra Mundial y también en la Segunda Guerra Mundial había colonias y las potencias llamaban a todos sus, pues sí, a las fuerzas que pudieran atraer de sus colonias. Entonces, estas fuerzas francesas y argelinas fueron sorprendidas por un letal ataque de gas tóxico, como mencionabas, Glenn. O sea, con la guerra de trincheras, pues justamente, como ya no podían ametrallar, pues buscaron que... ¿Cuál es la siguiente forma de matar? Buscaban otra forma de matar, permeando como fuera, ¿no? Y entonces, las muertes fueron inconmensurables, pero no atendiendo a ello, el ejército alemán continuó y volvió a utilizar sus armas químicas el 24 de abril de 1915, o sea, dos días después, ocasionando entonces grandes bajas ahora en tropas canadienses, que fueron las que respondieron al llamado del Reino Unido como parte de la mancomunidad o Commonwealth, ¿no? Británica. Entonces, y me gustaría invitarlos a ir un paso más allá, o sea, no quedarnos en la macro y en lo intermedio, sino poner un pie en el campo de batalla, sentir lo que sintieron los soldados a la hora de enfrentarse a un arma que jamás, o sea, respirar te mataba. O sea, o sea, el hecho de que respirar te matara, ¿no? Entonces, poniendo un pie en ese campo de batalla, ese 24 de abril de 1915, el teniente coronel y cirujano John McCrae luchaba literalmente por su vida y por la de sus compañeros. La situación superó todas las capacidades, o sea, superó todas sus capacidades. Era imposible salvar a todos sus compañeros, siendo él coronel y cirujano. Cerca de 87,000 soldados aliados murieron aquel día, estando entre ellos un buen amigo de John McCrae, que se llamaba el teniente Alexis Helmer. John, sacudido por la crueldad de esa escena, consiguió vislumbrar lo que vislumbró Dostoyevsky en ese momento de salvación, digamos, ¿no? O sea, logró vislumbrar la esperanza no encarnada, pero sí plasmada en pequeñas y delicadas flores rojas esparcidas en todo el campo de batalla. O sea, a pesar de los cuerpos inertes de sus compañeros, el campo seguía con vida, por más minúscula que fuera. Aquella noche, en papel y tinta, él fue el poeta de sus compañeros y de sus amigos fallecidos, de todos aquellos hombres que vieron sus últimas horas y descansaron en los campos de Flandes. Hoy países enteros, sobre todo de la mancomunidad británica, ¿no?, recuerdan muchísimo este día, el 11 de noviembre. El armisticio, cuando sucede el 11, recuerdan el campo de, o sea, fue el 24 de abril de 1915, pero siempre recuerdan esto el 11 de noviembre, el armisticio que fue el armisticio de la Primera Guerra Mundial. Y lo hacen simbólicamente con estas amapolas rojas que se veían en ese campo de batalla, ellos utilizándolo en papel sobre en la solapa, sí, o en el cabello de las mujeres, ¿no? Esas mismas flores que John vio y que en tan pocas palabras y en unas cuantas rimas reflejó el sentir y la trascendencia del momento. ¿Quieren que les comparta por favor, el poema? Sí, por favor. A ver, ahí les va el poema. Se llama En los campos de Flandes. En los campos de Flandes se agitan las amapolas, entre las cruces, hilera sobre hilera,
que marcan nuestra morada y en el cielo cantan valientes las alondras en vuelo. Silencioso entre los fusiles allá abajo, somos los muertos. Hace pocos días vivíamos, caíamos, contemplábamos la luz del amanecer, amábamos y éramos amados, y ahora yacemos en los campos de Flandes. Proseguir la lucha con el enemigo, la antorcha, que sea vuestra y la alcéis en alto. Si perdéis la fe en nosotros, los muertos, no podremos dormir, aunque crezcan las amapolas en los campos de Flandes. Este es un poema que... ¿De quién es? Es de John McCrae. El poema es de John McCrae, de este soldado. Este soldado que estuvo en los campos de Flandes. Ok, sí. No, ya, mira, les voy a ser sincero, a mí se me pone la piel de chinita cuando lo leo y, digamos, no sé, encontré una frase cuando hice este artículo de Scott Griffin, es justamente, me parece que es canadiense, y justamente él dice, la poesía es la esencia del lenguaje y el lenguaje un espejo del alma. La poesía, en pocas palabras, te puede llegar a expresar el todo. O sea, tal y como hizo John McCrae en unos cuantos párrafos. Unas cuantas estrofas juntó la crueldad y la esperanza después de la guerra. Sí. Y, digamos, permanecía esa esperanza, ¿no? Y era algo en el terror de la batalla. En el terror de la batalla, él se dio la tarea de escribir poesía. Algo bueno haremos en leerlo. Pues, sí. Justo hablando de esa esperanza y de algo que a cualquiera diría, ¿cómo es posible que en plena batalla te dediques a escribir poesía y a no perder esa luz que dices, bueno, en algún momento las cosas mejorarán acabando mi exilio en Siberia o cuando sea que acabe la Primera Guerra Mundial? Sí. ¿Alguna vez han escuchado la frase, la belleza salvará al mundo? Es una frase que muy fácilmente podemos desacreditar como irreal, idealista, impráctica. ¿De qué me sirve un poema? ¿De qué me sirve un cuadro? Sí. Pero creo que es muy pronto para menoscabar una idea tan poderosa. En la novela El idiota de Dostoyevsky, en ella plasma en la boca del príncipe Mishkin la idea, la belleza es lo que salvará al mundo. Uh-huh. El autor, sensato, sabe que una idea tan aparentemente ilusa va a ser despreciada y sujeta a burla por parte de los demás personajes. Es lo que sucedería en cualquier situación. Sin embargo, estaba el príncipe y con él Dostoyevsky, tan alejados de la realidad. La historia nos demuestra lo contrario. Les voy a contar dos historias para que vean cómo la belleza nos ha salvado ya del infierno. Qué bueno que... Desde 1947, en Estonia se celebra el Festival de la Canción. En la primera edición, en 1947, la canción de Lidia Koidula, Tierra de mis padres, tierra que amo, despertó el patriotismo estonio y durante 50 años fue una constante declaración musical del deseo de libertad. Sí. En ese entonces, Estonia era parte de la Unión Soviética y ellos estaban cantando porque querían ser libres. A pesar del intento soviético por prohibirla, para el festival de 1969, los coros del escenario del Festival de la Canción y la audiencia completa cantaban tan fuertemente que ahogaron el fallido intento de los rusos, los soviéticos, por extinguir el canto con una banda militar. 100 instrumentos jamás serán rival para 100,000 voces. Su propia voz, ¿no? Voces que por años continuaron entonando este canto de libertad, sabiendo que sin violencia el régimen no podría hacerles nada. Con estos sentimientos en sus corazones, 1991 marcó un momento crítico. Los tanques soviéticos intentaron detener el progreso hacia la independencia cuando el Soviet Supremo de Estonia, junto con el Congreso de Estonia, proclamaron la restauración del Estado independiente. Los civiles actuaron como escudos humanos para proteger de los tanques soviéticos las estaciones de radio y televisión en donde se daba el anuncio de la independencia. Y ahí empezaron a cantar.
El canto frenó las balas y no hubo derramamiento de sangre. La revolución cantada, que es como se le llama a estos sucesos, concluyeron en la reinstauración de la independencia de los estados bálticos, Estonia, Letonia y Lituania. Ahí va la segunda. Órale. Sí, toma bueno, no te preocupes. Por su parte, algunas décadas antes, al otro lado de Europa, por las calles de Lisboa, caminaba Celeste Martins Caseiro. Ok. Ella, a falta de tabaco, le entregó a un soldado un clavel. La flor. Una flor, un clavel. El soldado la puso en su fusil. El mismo gesto lo repitieron sus compañeros, poniendo claveles dentro de sus armas como señal de no querer dispararlas. De esa manera, el clavel se convirtió para los portugueses en un símbolo de la revolución pacífica que los liberaría del régimen autoritario del dictador Antonio de Oliveira Salazar, un hombre ultraconservador y cruel. Durante años, el pueblo portugués había sufrido censura de prensa, fiero control del sistema judicial y la prohibición de partidos políticos y manifestaciones. Okay. O sea, un contexto, o sea, para reconocer contextos similares, ¿no? Entre la Unión Soviética y un sistema opresor en el que la gente no puede ser libre y donde buscar la libertad sería contestado con violencia. Tanto en Lisboa como en los países bálticos encontraron la forma de responder con belleza. El 24 de abril de 1974 en Portugal inició un golpe de estado con la emisión radiofónica de la balada E Depois do Adeus de Paulo de Carvalho, emitida a las 11:05 de la noche. Es decir, empezaron un golpe de estado con una canción. A media mañana, las fuerzas encargadas de reprimir el golpe se encontraron frente a frente con los sublevados. El jefe de la unidad leal al gobierno, en lugar de ordenar disparar contra los rebeldes, mandó dar media vuelta y unirse a ellos. ¿Se unieron las fuerzas? Las calles rápidamente se vieron invadidas por una multitud pacífica dispuesta a librarse de una dictadura que llevaba décadas soportando. Fue en esta escena en la que Celeste entregó el símbolo de la lucha, el clavel. Cientos de claveles llenaron las calles de Lisboa, un símbolo que llevaría a los portugueses a la libertad pacífica. Voy a parafrasear las palabras del chelista Rostropovich. Okay. El hombre ha bajado a los infiernos más atroces de la historia, la dictadura de Oliveira, la Unión Soviética y otras incontables. Pero a través del arte, del perdón y la compasión que despiertan de la belleza, nosotros podemos seguir viviendo y transmitiendo nuestra confianza y nuestra esperanza. Así es como la belleza nos hará libres. Qué impresión. ¿Creen que el príncipe Mishkin estaba en lo correcto? Deberíamos replantear a quién calificamos de idiota y revisar con humanidad lo que tal vez nos puedan enseñar. Sí, no, muy buena pregunta. Y la verdad, creo que lo aterrizaste de manera muy comprensible. Creo que el otro día estaba viendo una TED Talk. Luego podríamos llegar a poner ahí si nos ven por YouTube, les ponemos abajo. Le podríamos poner la liga. Y era un cuate que nos decía, arriésgate a ser creativo. Arriésgate a ser creativo, arriésgate a, a jugar al tonto. O sea, a jugar al tonto, a que la gente te pudiera llegar a señalar, te pudiera llegar a criticar. Yo no sé qué vivieron aquí no sé qué habrá sentido la mujer con el clavel, ¿no? Pero ahí utilizó su creatividad y permitió usarla en favor de la belleza. Y se volvió un símbolo. O sea, creo que fue creativa, utilizó un símbolo completamente contrario a la opresión, comprensible para todos, y de esa manera procuró hacer un cambio. Eso creo que... Sí, de hecho, he estado viendo últimamente unas conferencias de un filósofo inglés que se llama Roger Scruton. No estoy de acuerdo con todo lo que dice. Es a veces demasiado conservador, pero
tiene una idea sobre la belleza que es muy rescatable y con la que sí estoy de acuerdo. Nos pone el ejemplo de, tú vas a una ciudad moderna en la cual se ha perdido el sentido de la estética, donde son grandes bloques de hormigón y donde pues realmente la gente vive en lugares que han considerado superfluo la belleza y el arte. Y son lugares que en los 60s más o menos se pusieron muy de moda. Y en la actualidad están vacíos, abandonados, muchos de ellos son víctimas de vándalos, algunos los han tenido que demoler. Uh-huh. Mientras que ves cosas hermosas que se siguen manteniendo después de siglos. ¿Por qué lo hacemos como seres humanos? Y les pongo el ejemplo. Si tú trabajas en una ciudad moderna, en un edificio, digamos, sin alma, donde son estos edificios enormes de acero y vidrio, bueno, espejos. Sí. Y ponen una cafetería cerca de ese lugar, que es una cafetería atendida por una familia y que se encargan de que la decoración sea, no te voy a decir estética al nivel de las mejores obras de arte, no, simplemente le ponen corazón a las cosas. La gente va ahí, va a esa cafetería. ¿Y por qué? Uh-huh. ¿Por qué de todo este lugar tan moderno y frío buscan ese lugar? Encuentran un refugio y encuentran que les recuerda su propia humanidad, les recuerda que son más que solo una máquina de producción. Sí, por supuesto. Y les recuerda que hay cosas que valen la pena conservarse. Y esta idea de la belleza nos habla a nosotros mismos y nos dice, eres algo más. No olvides que eres algo más. No olvides que estás aquí para disfrutarlo y apreciarlo. Y es algo que las condiciones más crudas como la Primera Guerra Mundial no pudo apagar en un hombre. Precisamente. Sí. No, y creo que, o sea, sí es bastante, pues es un acto de valentía, ¿no? También frente a la opresión, frente a alguna injusticia, el decir, yo voy a hablar por la verdad, yo voy a hablar por la belleza, yo la voy a mantener en alto, porque si no lo hago yo no sé quién más lo va a hacer, ¿no? Y creo que, sobre todo, debemos de ser capaces, ¿no? De, al verla, reconocerla. Porque... Y conservarla. Tener esa empatía por, esto es valioso. Sí. No lo desacredites solo porque ya no está de moda lo bonito. Porque alguien dice, no, lo interesante ahora es algo completamente distinto. Aprende a reconocer la belleza y a conservarla. Porque lo que estás conservando es el trabajo que una persona puso para externar ese interior que tiene y hacer del mundo un lugar más bello, en el cual él puso una gotita de agua para que se mantuviera su memoria. Sí. Por eso hay que conservarlas. Y como dices, me gustó esa metáfora, ¿no? Que usas, que es como una gota de agua. Es una gota de agua que te quita la sed, pero que te llama por más, ¿no? Uh-huh. Ya la reconocí, ya la percibí, me llenó. Necesito más. Y hacerla posible, ¿no? Para que otros también la vean. O sea, no solamente quedártela, sino quiero que otras personas vean la belleza y cómo la belleza puede transformar su entorno. Porque hay que salir de... A veces la rutina te lo mata, ¿no? A veces la rutina te puede matar. Completamente. Lo que es, pues sí, es un momento de belleza, pero por estar distraído no lo captaste. Sí, que, ¿cómo se dice? Yo me quedo pensando que se me hizo curioso, ¿no? Que, por ejemplo, empezaras con la cuenta de Dostoyevsky, uh-huh. Que justamente él plantea esta cuestión y que es algo que veíamos justamente, ¿no? De lo que vivió Dostoyevsky, justamente como
incluso en las condiciones más crudas que podría ser desde estar a punto de morir, como estar en un campo de batalla, ver a otros morir, como estar pues peleando por tu independencia. Y ¿Cómo? no es una independencia normalita, No. esta era la Unión Soviética y un dictador Sí, o sea, sanguinario. Y en el caso de estas, pero podría ser de cualquiera, ¿no? Sí, Es como, todos los ejemplos que quieras. ¿Cómo es interesante que esto es como ante ese dolor, pues justamente lo que te da esperanza es el placer que puedes sentir, ¿no? Que es lo bello. Justamente es el poder sentir algo placentero y por eso llegamos a conservar o consideramos las cosas bellas, ¿no? Porque te dan cierto placer, cierto gusto, te dan hasta ciertas emociones, ¿no? Desde alegría hasta pues un acogimiento, ¿no? Que eso se me hace muy, muy interesante. ¿Por qué conservar todas estas cosas? El ejemplo que ponías de la cafetería, porque sí, ante estos bloques, edificios, como dices, sin alma, pues justamente en un lugar donde pues sientes algo de placer, algo de gusto, sí. pues termina siendo algo más agradable, más significativo, ¿no? Y justamente pues esto, lo que nos decías de los ejemplos de las flores, un poema, sí. O sea, todo esto como ante esta oscuridad, ante este pues infierno, como decías al principio, justamente esos pequeños signos de placer, de belleza, es lo que nos da cierta esperanza, cierta luz que en el camino, ¿no? Por lo menos un atisbo de lo que puede llegar a ser si sigues ese camino, ¿no? Y aparte creo que tienen mayor efecto cuando un ser humano lo rescata y lo reinterpreta. Así. Unas amapolas en el campo son bonitas, pero un poema de un soldado en la Primera Guerra Mundial que vio las amapolas en el campo donde murieron sus compañeros y que hace un poema al respecto, es muchísimo más poderoso. Sí, o sea, ya se vuelve un símbolo para él. Exacto, o sea, igual que una flor, un clavel, las encuentras en todos lados. Sí. Pero un clavel en un fusil de la gente que se está uniendo en torno a ese símbolo, eso tiene un significado más poderoso, mucho más fuerza. Y es ese placer al que te refieres, pero llevado a un nivel superior, gracias a que un ser humano le está poniendo parte de su esencia. Perdón que lo diga, pero por ejemplo es como el Principito, ¿no? Es como lo que le dice el zorro al Principito antes de irte, ¿no? Es como el trigo pues es el campo, pues es normal en cualquier día, pero ahora que te vas pues me va a recordar a tu cabello, ¿no? Ya no es cualquier campo, ya no es solo el trigo. Eso, o sea, porque dejaste algo y quizá yo no como trigo, ¿no? Creo que sí le dice como, pero ya significa algo y entonces cada vez que lo veo me voy a acordar de ti, ¿no? O lo que dice el Principito también, o sea, puede haber muchas flores, muchas rosas, pero esta es la mía, ¿no? Es como justamente interpretación que le dan, ¿no? Es como un clavel puede ser cualquier flor, pero... Un ejemplo más el que estás dando, de las reinterpretaciones que hace un ser humano para sacar de la belleza algo hermoso. Antoine de Saint-Exupéry, el autor del Principito, no era ahí un hippie que escribió un libro para niños con dibujitos. En el desierto. En el desierto. Sí. No. Era un piloto de guerra que fue derribado varias veces, que tenía accidentes, que había tenido accidentes que le habían dañado el cuerpo. Creo que incluso no podía voltear hacia un lado. Y que él es una persona que había sufrido y hecho sufrir. Sí. Y aún así, después de todo eso, pude escribir algo así. Y por eso no es un librito. No es. Sí, no. Y es que, sí, o sea, la verdad es, creo que es cuando lo que otorga poder a lo más simple, o sea, un poder completamente distinto y que puede ser transformador, es cuando una persona entrega algo de corazón al otro. O sea, te estoy dando este clavel porque creo que tú también reconoces la bondad. Claro. ¿No? Porque porque te veo a los ojos y reconozco que tú también puedes reconocer la bondad. Y fue justamente lo que pasó. Ellos lo reconocieron y se sumaron, ¿no? Poemas, o sea, yo creo que hay veces que igual, o sea, creo que hay veces que no nos damos a la tarea. ¿Quién se da la tarea de leer un poema hoy en día?
Es rarísimo. Es rarísimo. Yo creo que es de los géneros que menos se leen. Y sí, pero finalmente, y te digo, o sea, creo que es algo, tienes la oportunidad de leer algo sumamente íntimo de otra persona, porque cuando haces poesía, también entregas, o sea el escritor entrega parte suya, ¿no? Entonces, reconócele como un privilegio que tienes un poema, ¿no? Aquí John McCrae, o sea, en su mismo poema, te está reflejando el amor que tenía por sus compañeros de batalla y también el sufrimiento que sintió por la muerte de su amigo Alexis Helmer, ¿no? Entonces, creo que hay veces que dejamos pasar cosas que son sumamente, podrían parecer sencillas, ¿no? Cotidianas, pero que están llenas de significado si lo queremos ver. Claro, y de hecho no nada más creo que sea un poema, yo creo que cualquier expresión artística es importante y ahorita es normal que la gente lo menosprecie. Existe mucho cinismo en nuestra sociedad. No seamos cínicos. Y a lo mejor puede costar trabajo porque es como hemos vivido en los últimos años. Pero creo que si en algo la sociedad aún no es tan cínica es en el tema de la música. Cualquiera puede ver un cuadro y decir, ay, son solo flores, o ay, son solo esto. Sí. La música es algo que hasta la fecha al ser humano, si la escucha con atención, le pone la piel de gallina. Claro. Y ese es el ejemplo claro de que estás reconociendo la belleza. Aún hay algo dentro de ti que está movido por eso. Sí. Y que tienes la capacidad de sentir lo mismo con otras expresiones. No te limites. Claro. ¿Por qué limitarte? Si puedes tener todo ese placer del que hablas. Sí. Y digo, o sea, no es nada más también, como dices, o sea, es recibir, pero también tienes la capacidad de dar, ¿no? Aparte, si una vez que ya tienes todo ese bagaje te dedicas a crear, bueno, estás ahora enriqueciendo más la belleza del mundo, estás dejando algo de ti en el mundo y pues, ahí están los temas de trascendencia, los temas de autorrealización. Sí. Es algo real y no es algo que podamos menospreciar solo porque ahorita digamos, no es útil. Y me refiero, no es útil en términos a lo mejor económicos. Prácticos. No, yo digo, sí. Bueno, yo nada más iba a decir algo que pues, lo dice Kant, ¿no? Bueno, no es autoridad, pero bueno, que justamente cuando habla de la belleza del arte, una cuestión, pues dice que justamente el arte es arte porque no es útil. Entonces, eso es importante, ¿no? Y eso es algo importante del arte. El arte es arte porque es bello. Y ahí está su utilidad. Y es que no tiene utilidad. O sea, si tiene cierta utilidad, deja de ser arte. Y eso es algo muy interesante porque si lo padre de una pintura es justamente lo que te transmite, lo que sientes, lo que te hace... Las diferentes capas de lectura que tiene, lo que te enfrentas cuando la ves. Sí, o sea, más allá de su utilidad. Si lo disfrutas porque es útil, pues la verdad ya no es arte, ¿no? Se vuelve decoración. Y tal vez yo creo que tiene, tal vez sí, o sea, como dices, tal vez no es una utilidad económica, pero sí es útil en el sentido, yo lo percibiría como útil en el sentido de que ya te transformó. Ya no eres igual después de haber visto esa pintura, después de haber leído ese libro. Y eres capaz de transmitir eso que cambió en ti en tus relaciones. O sea, en el mismo relacionarte, ya, digamos, Gillen, tú leíste un libro, ya eres Gillen más ese libro que ahora se está relacionando y que puede rescatar algo que a ti te resulte valioso en ese interactuar. Incluso, a lo mejor, como decías, Kant no es autoridad, y no es que me quiera poner en contra de Kant, porque no puedo. Pero, incluso para los escépticos que nos pueden estar escuchando, que dicen, no. Creo que también puedes ver la utilidad de cierta forma si quieres verla hasta económica. No por nada, Italia y Francia son los países más visitados del mundo. Sí, ¿a qué va la gente? A ver sus museos, a ver sus construcciones, a ver las cosas bellas que tienen. O sea... Y lo reconoces como un icono cultural. Exacto. O sea, más allá, y ponle que inmediatamente no pueda tener un efecto o una utilidad.
pero de que la tiene, la tiene. Sí. ¿Y por qué Kahlo. la tiene? Frida Kahlo. Aquí en Frida México Kahlo, que por tienes favor. filas kilométricas en la Casa Azul. ¿Por qué es? Porque a la gente le mueve. Sí tiene una utilidad. Y la utilidad está en la transformación de las personas. Pues sí, creo que la belleza es algo que, pues sí, puede transformar, pues sí, a las personas, ¿no? Y ser capaz, o sea, la belleza puede transformar a las personas y ser capaz de que esas personas transformen a otros, ¿no? Y pues caminar algo mejor, que yo creo que eso es lo que todos queremos, ¿no? Sí, yo creo que todos estamos en el mismo barco en ese sentido. Estamos en el mismo barco, entonces, pues reconozcamos, yo digo, los invitamos a todos ustedes a reconocer la belleza en su día a día. No tiene que ser algo sorprendente, pero si nos damos a la tarea de verla, puede ser que algo transforme en nosotros y con ello nuestra realidad. Esperemos que sí. Pues muchas gracias, Guilén, Esteban, gracias por este Gracias. capítulo. Me gustó muchísimo también, muy profundo y creo que... Mueve fibras este tema. Sí, mueve fibras y lleno de valor. Los invitamos a seguir, leyendo a Compas, guiándote por la historia, los martes y jueves por la noche, 1 minuto de lectura. Síganos en redes sociales, Facebook, compas.guiándote por la historia, Instagram, compas.historia, Twitter, Compas Historia. Y bueno, aquí nos seguiremos viendo. Muchas gracias, Esteban, Guilén. Gracias. Gracias a ti. Cuídense. Luego. Bye.